momento para que nos olvidemos de todo, absolutamente de todo lo que haya pasado el día de hoy. Cerremos nuestros ojos, tengamos un momento de quietud, tengamos un momento de interiorización, donde podamos encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, donde podamos encontrarnos y tener un diálogo profundo con Él en este momento, y pidámosle a Él, que está aquí presente en medio de nosotros, que nos dé la fuerza, que nos dé la perseverancia, que nos dé la constancia para enfocarnos en esa palabra que Él nos trae hoy, en esa enseñanza, para que así podamos tener una relación mucho más íntima con Él, que lo podamos llegar a conocer a Él y a través de Él conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros pecados. Pidámosle a Jesús, que está aquí en medio de nosotros, que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que abra nuestros corazones, para que abra nuestra mente, para que nos dé ese amor por la palabra, para que nos dé ese amor por Dios, para seguir caminando, para seguir luchando en contra de todas las adversidades que el maligno nos pone, para alejarnos de esa presencia de Dios, alejarnos de ese amor infinito que proviene de Dios uno y trino. Los invito para que en el silencio de sus corazones, de sus mentes, tengamos un minuto de oración interior, tengamos un momento de oración y de conversación con Él. No te preocupes por la persona que esté al lado, por la persona que está llegando tarde, por los frijoles que se están quemando. No te preocupes de absolutamente nada. Enfócate solamente en ti en este momento y en tener un diálogo íntimo con Jesucristo. Pídele por ti, pídele por la persona que está al lado y pídele por mí también, para que Él haga de mí un instrumento hoy y que cada palabra que salga de mi boca no sea yo, sino sea Él el que nos hable a través de mí. Digamos todos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, abramos los ojos ahora sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Mi nombre, soy el diácono Freddy Triana, pertenezco a la congregación del oratorio de San Felipe Neri. San Felipe Neri es el patrono de la alegría, no sé si sabían. ¿Alguien conoce a San Felipe Neri? ¿No? El de la película, ese, el de la película. Sí, que era como medio loco. Sí, más o menos. Dice que los hijos también son como medio locos, pero no es verdad. ¿Sí? Somos muy alegres. Pertenezco a esta congregación. Me acaban de ordenar diácono hace un mes y unos días. ¿Sí? Estamos localizados en la diócesis de Matacha, en la parroquia de Raritan. También tenemos dos parroquias más, una que es el Santuario del Sagrado Sacramento, ¿sí? Blessed Sacrament, y la parroquia de la Santísima Trinidad. Todo esto está localizado en Raritan y Bridgewater, creo que también. No sé si conocen para esa zona. Si Dios quiere, me ordeno sacerdote el 14 de septiembre a las 10:30 de la mañana, en alguna de estas tres parroquias también, no sé cuándo. Y pues conocí a Elba y me invitó para que les diera una clase, no una prédica. ¿Sí saben la diferencia entre una y la otra? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Ah, bueno. Y me dijeron pues que yo hablé con el padre Sebastián Valencia, el padre, y me dijeron que acá, mejor dicho, están más preparados que el Buyugur. ¿Eso es verdad? Sí, mejor dicho, que acá yo tenía que prepararme lo más que sea. Entonces estaba en oración desde la semana pasada, estaba arrodillado, tengo mis pobres rodillas peladas ya de tanto orar, para que el Señor me inspirara y pudiera dar un tema, una clase para el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Sabes lo que sí? Muy bien, entonces el tema de hoy es
Adivinen qué, la cuaresma. La cuaresma. Ahí dijeron, yes, sí, yo sí estudié eso. ¿No? ¿Qué es la cuaresma? ¿Quién me puede decir qué es la cuaresma? 40 días. 40 días de preparación y arrepentimiento. 40 días que el Señor se fue al desierto. ¿Qué más? ¿Quién me da más? Denme más. Denme más. Está como muy. Fue tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo. 40 días que Dios sacó a su pueblo de Egipto. 40 días que fue sacado. ¿Qué es la cuaresma? Preparación. ¿Qué es preparación para qué? Para la conversión. ¿Qué es la conversión? Cambio de vida. ¿Sí? No hagan quedar mal al padre Sebastián. ¿Sí? Porque yo sé que él vino aquí como un año y les dio clases todos los lunes. Era que yo hice la tarea. Y él está ahorita allá en Facebook mirando. ¿Qué es la conversión? Se me fue. ¿Para dónde se fue? El cambiar para seguir a nuestro Señor. El cambiar para seguir a nuestro Señor. La metanoia. Ya estamos hablando de hebreo. ¿O es griego? ¿Qué es eso? Es griego. ¿Sí? Entonces pongan atención y escriban. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Esa es la cuaresma. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? 40 días de Pascua. ¿Qué es la Pascua? 40 días de paso. ¿Qué es la Pascua? Pascua es la celebración de la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. La celebración del paso de la esclavitud. ¿Eso es Pascua? Por eso celebraban. Sí, los judíos. Y entonces nosotros que somos cristianos católicos, ¿por qué celebramos la Pascua? El paso de la esclavitud, de la muerte, del pecado, a la libertad de ¿qué? De la vida en Cristo, de la vida eterna. Eso es la Pascua. Entonces, la cuaresma, la preparación ¿de qué? ¿La cuaresma es qué? El tiempo que la iglesia establece para la que ¿No? ¿La cuaresma es qué? ¿El tiempo litúrgico de qué? Que marca la iglesia para la preparación a la gran fiesta de la Pascua. O sea, para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que sí? Entonces son un tiempo de preparación. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. La cuaresma es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca a Cristo. Eso es la cuaresma. Eso es la cuaresma. Muchos de ustedes dijeron que 40 días, ¿cierto que sí? La cuaresma dura 40 días. ¿Comienza desde cuándo? Desde el miércoles ceniza. ¿Y termina cuándo? El domingo de resurrección, ¿están seguros? El Viernes Santo. ¿Cuándo termina la cuaresma? El Viernes Santo. El Viernes Santo, ¿seguro? ¿Seguro? ¿No? Padre Sebastián. ¿Cuándo? El sábado de gloria. ¿Cuándo termina la cuaresma? Termina el Jueves Santo con la celebración de la Cena del Señor. La cuaresma inicia el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo con la celebración de la Cena del Señor.
Ya aprendimos algo, ¿cierto que sí? Ya aprendimos que la cuaresma, que no son los 40 días del desierto ni los 40 años que estaban diciendo por ahí. Listo. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 100? Porque es el número ¿Por qué no 200? Es el número perfecto. ¿Es el número perfecto? Para ¿Seguro? de conversión. ¿No? ¿De conversión? Los 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto. Son 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto, ¿sí está bien? ¿Alguien nada más? Los 40 años. ¿Los 40 años de quién? De Israel en el desierto. ¿Sí? Para la liberación, ¿quién me da más? La adoración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. La adoración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta se habla de los 40 días del diluvio, 40 días del diluvio, 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Siempre 40 o 400. Entonces, ¿qué significa el número 4? Es muy importante. ¿Por qué la Biblia habla de 40 siempre con el número 4? ¿Cómo? Los 4 puntos cardinales. Bien, pero ¿qué representan los 4 puntos cardinales? ¿Cuál es el símbolo del número 4 en la Biblia? Los cuatro, ¿Sí sabe? ¿Verdad? los 4 ángeles del Apocalipsis. Los 4 ángeles del Apocalipsis, no. Por ahí no es. ¿Sí saben que todos los números que hay en la Biblia tienen un simbolismo? ¿Sí? Por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios. El número 2, no, La iglesia. tampoco, al hombre, por la dualidad que tenemos nosotros en nuestra humanidad. El número 3, la totalidad. ¿Sí? Por eso tenemos 3 personas en un solo Dios. La totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? El 4 simboliza el universo material, el cosmos. ¿Sí? Él por eso pone el 4. El cosmos, el universo material, la tierra, todo lo terrenal, todo lo terrestre. ¿Cuál es el número perfecto? El 7. ¿Y el 7 se saca de la suma de qué? De 4 y 3, ¿cierto que sí? Es perfecto porque se mezcla lo terrenal con lo divino. Por eso es perfecto. ¿Sí sabían eso? ¿No? ¿No sabían? Ah, bueno, entonces ya estamos aprendiendo más. La práctica de la cuaresma, ¿ha existido desde el principio de la iglesia? No. ¿Cuándo comenzamos a utilizar la práctica de la cuaresma? Data del siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué hacemos durante la cuaresma? ¿Qué se nos recomienda hacer durante la cuaresma? Ayuno, penitencia, abstinencia, oración. ¿Algo más? Conversión, confesión y todas esas cosas. ¿Es lo que sí? ¿Y qué color utilizamos? El moradito, así como el que tiene Genaro, ¿cierto que sí? Que es el así moradito. Es que yo le dije que viniera hoy así para ponerlo de ejemplo. Sí, para ponerlo de ejemplo. ¿Y cuál es la invitación en la cuaresma? ¿Cuál es la invitación que nos hace Jesucristo en la cuaresma? La salvación. ¿Qué más? Para salvarnos, ¿qué necesitamos hacer? La misericordia, arrepentirnos. Y para arrepentirnos significa que nosotros tuvimos un ¿qué? Eso lo hemos dicho durante toda la clase.
una conversión. Entonces en la cuaresma Cristo nos invita a cambiar de vida y la iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. Pues Jesucristo nos invita a cambiar de vida y la iglesia utiliza la cuaresma como un camino hacia Jesucristo. Por eso celebramos esta preparación hacia la Pascua. La Pascua significa Jesucristo, ¿cierto que sí? Y es la preparación para encontrarnos con Cristo. Eso es la cuaresma. Por eso cada año tenemos la cuaresma. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Cuántas cuaresmas han vivido ustedes? ¿Cuántas cuaresmas han vivido ustedes? No me tienen que responder, pero respondan ustedes porque. ¿Cuántas cuaresmas verdaderamente han vivido ustedes? Esa es otra pregunta. ¿Cuántas cuaresmas han vivido ustedes? ¿Cuántas cuaresmas han vivido verdaderamente ustedes? ¿Y cuántas cuaresmas ustedes necesitan para hacer lo que Dios los está invitando a hacer? Eso es solamente algo para que ustedes comiencen a meditar, para que ustedes comiencen a pensar, ¿sí? Porque la idea de estudiar teología, la idea de estudiar un poquito sobre las escrituras, no simplemente es conocer para que llegar y decir, uy, es que yo conozco, yo sé cómo es el número 7, ya sé cómo sacar el número perfecto, y ya sé por qué es perfecto, ya sé que el número 4 significa ¿qué? ¿Lo qué? El cosmos, ya sé eso, ¿sí? Pero el estudiar teología, a diferencia de matemáticas, de informática, nos tiene que hacer algo, nos tiene que ayudar a hacer algo, y ese algo es ¿qué? Cambiar, transformarnos y configurarnos ¿con quién? Con Cristo, ser uno, o sea, no ser como Dios, sino llegar a ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos un poquito más en la fe, para conocernos un poquito más de lo que estamos hablando y de las razones por las cuales lo hacemos. No simplemente es que yo aleluya, perdón por la palabra, ¿sí? Ya estamos en cuaresma, pero no solamente es de llegar a alzar las manos, sino es de entender por qué yo alzo las manos y a quién estoy alabando, ¿sí? Y la cuaresma nos da una posibilidad de hacer eso. Y la iglesia, que tiene la sabiduría del Espíritu Santo, nos invita domingo tras domingo a hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, los domingos, todos los domingos, tenemos un evangelio diferente. El evangelio de ayer, que era la primera semana, el primer domingo de cuaresma, mirábamos a Lucas 4, 1, 3, que era el evangelio de ¿qué? Donde Jesús es sentado en el desierto. El próximo domingo, que es el segundo domingo de cuaresma, nos vamos a encontrar con Lucas 9, 28, 36. ¿Cuál es ese evangelio? 9, 28, 36. Ya estamos buscando ahí. Para que no se nos haga tarde, podamos ir. Es la transfiguración de Jesús, ¿cierto? Pues primero Jesús es sentado, después llega la transfiguración de Jesús. El tercer domingo es Lucas 13, 1, 9, que es la parábola de la higuera. ¿Sean? Que ustedes lo van a escuchar en la misa. El cuarto domingo es un evangelio muy conocido, es Lucas 15, 1, 13 y 11 al 32. El hijo pródigo, démosle un fuerte aplauso a él. ¡Bravo! Es el hijo pródigo. ¿Sí? Todo es una secuencia donde Jesús nos invita al cambio, a la transformación, a encontrarnos con Él, a configurarnos, a transfigurarnos con Él, donde Él nos muestra la humanidad,
donde nos muestra cómo Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, igual que cada uno de nosotros aquí sentado. Y nos dice, nos da una cachetada, nos dice, ¿sí ve que sí se puede? ¿Sí ve que sí se puede? Ah, es que usted decía que no se podía, ¿es lo que sí? Él dice, bueno, yo me vengo y me convierto en uno de ustedes. Igual, eso vamos a hablar más adelantico. El quinto domingo, Juan 8, 1, 11. Juan 8, 1, 11, que es la historia de la mujer adúltera. ¿Cierto? Y después ya llega ¿qué? El domingo de Ramos, que es donde leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según ¿quién? Se lo dejo como tarea. Listo. Pero por tiempo, porque apenas tengo ya 40 minutos, nos vamos a enfocar en el Evangelio de ayer. En el Evangelio de ayer, que nos abre todo el paso a la Cuaresma, nos abre la Cuaresma de par en par. Y nos dice qué tenemos que hacer durante toda la Cuaresma. ¿Qué tenemos que hacer para que dentro de 8 días comencemos a transfigurarnos con Jesucristo, para que reconozcamos a Dios como el Padre del Hijo pródigo y no seamos el Hijo pródigo, para que seamos la higuera que dé fruto, porque si no nos cortan los pies, ¿cierto? Y para que no lleguemos a ser como la mujer adúltera, sino que al contrario, perdonemos al que nos hace mal. ¿Sabes lo que sí? Porque ¿quién soy yo para tirar la primera piedra? ¿Sabes lo que sí? Si es que toda la Cuaresma nos abre una invitación, domingo tras domingo, día tras día, para cambiar, para transformar, para encontrarnos y mirarnos en el espejo y decir, hey, ese soy yo. ¿Y qué tengo que hacer para configurarnos con este Señor que está aquí atrás? Listo, entonces nos vamos a enfocar en Lucas 4, 1, 13. Todos tienen Biblia, ¿sabes lo que sí? Lucas 4, 1, 13. Lucas 4, 1, 13 parece el guión de una película de terror. ¿Sabes lo que sí? ¿A quién le gustan las películas de terror? A nadie, ¿sabes lo que sí? Bueno, aquí me dicen que como que de pronto como que sí, como que no. Lucas 1 parece una película de terror, parece el guión de una película de terror. Está Jesús, está Satanás. Listo. Para entender Lucas 4, 1, 13 tenemos que mirar primero el contexto del Evangelio. Tenemos que mirar primero el contexto del Evangelio. ¿En qué contexto está el Evangelio? Antes de todos los milagros, de todo el ministerio de Jesús, este Evangelio pasa. Esta escena pasa. Jesús está con Juan el Bautista, está en el Jordán, ha sido bautizado. Ese es el contexto del Evangelio. Juan bautizó a Jesús. Cuando Juan bautizó a Jesús, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Cierto que sí? Le dio el poder. ¿Y después qué pasa con el Espíritu Santo? Lo lleva, lo guía, ¿a dónde? Al desierto. Lo empuja y lo lleva al desierto. Pero Jesús va ¿a qué? Va lleno del Espíritu Santo. Pues al igual que Jesús, nosotros el miércoles de ceniza vamos y decimos que es que yo soy pecador, ¿cierto que sí? Y somos llevados y llenados por el Espíritu Santo y somos llevados al desierto también, al desierto donde nosotros nos encontramos con nuestra realidad, que somos criaturas de Dios. ¿Cierto que sí? La realidad que es ser ¿qué? Tentado, que tenemos tentaciones, que tenemos fragilidades, pero estamos llenos del Espíritu Santo, al igual que Jesús. ¿O no? ¿Quién fue el miércoles de ceniza y se puso la cruz? Todos, ¿cierto que sí? ¿Y el miércoles de ceniza qué significa? Que creemos en el Evangelio.
Aparte de eso, ¿qué significa? Las cenizas, ¿qué significan? ¿El Padre no les explicó en la misa? ¿Pero que somos qué? Que somos pecadores. Que reconocemos que somos pecadores. Bueno, muy bien. Durante su estadía hay una similitud entre Jesús y otra figura del Evangelio, perdón, de las Sagradas Escrituras. Por allá en Génesis hay un señor, Adán. A él le pasa lo mismo, ¿cierto que sí? ¿O no? Miremos que Génesis 3:38. Perdón, Génesis 3. ¿Qué dice Génesis 3? ¿La serpiente? Sí, ¿qué pasa con la serpiente? La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente. ¿Empiezo? ¿Esto? Sí. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido. Entonces, ¿qué pasó con Adán? ¿Fue tentado por quién? Por Eva. ¿Y Eva fue tentada por quién? Por la serpiente. Muy bien. Lucas 3:38. Lucas 3:38. ¿Qué dice Lucas 3:38? ¿Hijo de quién? Y nos sigue. Hijo de Seth. Hijo de Adán, Hijo de Adán. hijo de Dios, Entonces, Jesús es hijo de quién? de Dios, De Dios. ¿Y antes de eso es? de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Jesús, que es hijo de Dios, hijo de Seth, hijo de Enos, hijo de Adán. Entonces Jesús es, al igual que el padre Adán, también es tentado. ¿Y es tentado por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Ahora, ¿qué significa la palabra Satanás? ¿Qué significa la palabra Satanás? ¿Cómo? El adversario. Entonces, la palabra Satanás proviene del verbo del hebreo, perdón. Satán, que quiere decir enemigo. Satán, que quiere decir enemigo, oponente o adversario. Pero no necesariamente se refiere a un personaje. No necesariamente se refiere a un personaje, sino a aquello que se asocia al mal y a la tentación. Es decir, aquello que separa a la persona de la senda espiritual, que obstaculiza el bien y que se opone abiertamente a esto. Entonces, la palabra Satán, que proviene del hebreo Satán, significa ¿qué? Enemigo, oponente o adversario. ¿Sí? Entonces, no significa que sea un personaje así con cachos y colas, ¿cierto que no? ¿O sí? No, parece. No, la palabra Satanás proviene. Nosotros podemos convertirnos en Satanás. Nosotros podemos llegar a ser Satanás. Claro, porque
Porque nosotros podemos comenzar a ser el adversario de Dios en el proceso espiritual de otra persona. Nosotros podemos llegar a convertirnos en el adversario espiritual de ese proceso de conversión de otra persona. ¿Somos qué? ¿Somos hijos de la luz? ¿Seguro? ¿De verdad? Bueno, entonces, ya vamos para allá. Aunque el término no alude originalmente a un personaje, en la tradición Satanás es personificado y asociado ¿con quién? Con Lucifer, el ángel caído que pretendió ser Dios, que pretendió desbancar a Dios. ¿Lucifer es Satanás? Sí. ¿Sí? ¿Son la misma persona? Lucifer puede llegar a ser Satanás, pero Lucifer es Satanás en sí. ¿Seguro? Ambas voces son idénticas, ambos personajes son identificadas con la palabra. ¿Cómo se pronuncia esto? Eso es griego. Diabolos. Diabolos, que proviene de la palabra día y de la palabra baleín. Día significa a través de. Día significa a través de. ¿Sí alcanzan a ver D? La primera letra es una D. Sí, es una D. Es una delta, es griego. Sí, pero es día. O sea, es la palabra diablo. Diablo, digo. So, diablo proviene de la palabra griega diabolos, que proviene de la unión de esas dos palabras, que significa día, que significa a través de, y baleín, que significa tirar, arrojar. Tirar, arrojar. Venga, los. Juntas, esas palabras adquieren el significado de el que divide, el que separa, el que calumnia, y expresa la idea de tirar mentiras, tirar unas personas contra otras. Entonces, Lucifer es Satanás. ¿Qué es el diablo? Sí, sí, sí. ¿Eran lo mismo? Es enemigo, ¿no? Es el enemigo. Eso es muy importante. Porque dice Jesús es tentado por Satanás. ¿Es tentado por Lucifer? ¿Es el mismo? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Nunca habían escuchado esto? Porque en el exorcismo, cuando se le pregunta al que está poseído, nunca dice me llamo Lucifer, menciona legión, multitud, oscuridad o diablo, Satanás, nunca dice Lucifer. Satanás. Pero nunca dice Lucifer, ¿cierto? No, ¿Ustedes son el mismo? tiene que ser el mismo. No. Las opiniones están divididas de parte de los exorcistas. Pero ¿quién dice que Lucifer y Satanás son el mismo? Levante la mano. Levante la mano, nomás levante la mano. Tiene que ser el mismo. ¿Sí? Listo. Bajen la mano. ¿Quién dice que no son el mismo? Levante la mano. ¿Quién dice que no son los mismos? Entonces la pregunta es, está como que sí. ¿Y quién dice que no sabe? Que no se arriesga a decir que no. ¿O que sí? Son los más vivos, ¿cierto que sí? Una pregunta, padre. Dime. Yo como que estoy confundida. A ver. Satán significa enemigo. Oponente, Oponente. adversario. Entonces Lucifer es un enemigo, es un oponente de Dios. Por lo tanto ¿Es el mismo?
Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. ¿Y cuál es el rey? ¿Y el otro es el ¿Y rey? cuál es el rey? ¿Cómo? Espérate, escuchemos. Como ángel antes de su caída. Y el nombre de Satán o Satanás, el que adopta después, ya que Lucifer significa en latín portador de luz, mientras que Satán es adversario en hebreo. Entonces, Lucifer significa ¿qué? En estos días estaba viendo un TV show, ¿sí?, que se llama Lucifer, Estrella de la Mañana. ¿Sí? Así se llama el show. Y lo miré así en propagandas y se llama Lucifer, Estrella de la Mañana. O sea, la luz de la mañana. ¿Sí? Lucifer es la luz de la mañana. Acuérdense que Lucifer, antes de la caída, era el segundo al mando. Era el ángel más hermoso que daba la luz al mundo. ¿Cierto que sí? Sí. Quiso ser como Dios. Desobedeció a Dios y lo mandaron ¿a dónde? Al infierno. ¿Cierto que sí? Se creó el mal. Se inició el adversario. Muchos ángeles también cayeron con Lucifer, ¿cierto que sí? La tercera parte. ¿La tercera o la cuarta parte? La tercera parte. Una cuarta parte. No sabemos exactamente la cantidad. Muchos cayeron con él. ¿Esos que cayeron con él también son Satanás? Son ángeles caídos, claro, también. Malos. Entonces mi pregunta ahora es, ¿ustedes pueden llegar a ser Satanás? Demonio. Pero es que así como hay jerarquía entre ángeles, hay jerarquía también en los demonios. Los Me demonios. encanta cuando hay discordia entre todos. Me encanta. Porque así como el ángel Gabriel tiene su jerarquía entre las potestades angelicales, también Satanás tiene su jerarquía. Sí. Entonces tiene que ser Satanás. Y Satanacitos. No, religiones. O sea, hay Satanás grande, Satanás chiquito, Satanás mediano. ¿No? Hay alguien que está así como pensando súper así. Pero ¿Sí? es que ¿Tú qué piensas? ¿Estás escuchando? ¿Sí? Pero es que volvemos a lo mismo, porque volvemos a insistir cuando estamos en el exorcismo y se le pregunta, siempre menciona diablo por excelencia, porque sabe que es el más grande, pero luego menciona multitud, legiones y oscuridad. O sea, está mencionando cuatro. O sea que todos son satanases. No, por eso repito. Son Por eso satanases repito. más pequeños. Satanacitos. Satanacitos. Hay jerarquía ¿Y jerarquías? Eso es una multitud de satanases. de demonios. ¿De demonios? O sea que hay demonios, Satanás, Lucifer. Son nombres y nada más. ¿Son nombres? Sí, son nombres. ¿Son el mismo? El mismo. ¿Es el mismo? Disfrazados. No, pues Satanás tiene que ser el más fuerte, ¿no? Tiene que ser el más fuerte, ¿no? Satanás es el jefe. Tiene que ser el más fuerte. ¿Qué dicen allá atrás? ¿Qué dicen allá atrás que están investigando? ¿Ah? ¿Qué dicen allá atrás? Ya que investigaste allá en Google, ¿qué dice Google? ¿Sí? Empecemos con el origen del nombre Lucifer. ¿Eso lo dice Wikipedia o Prácticamente. prácticamente? Que significaría en la traducción latina Lucifer, que significa Ok. portador de luz. La mayoría de las veces representaba el espíritu del aire y está asociado con el conocimiento. Era considerado el ángel más bello y tenía el rango de jefe de la milicia celestial. También se asimila al Heile, palabra hebrea que significa estrella de la mañana, según la Vulgata, que sería la primera traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo. Listo, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cierto? Entonces hagamos una cosa. En esta mesa busquen Lucas 10:18.
¿Listo? Aquí en esta mesa, Lucas 8:12. En esta otra, Lucas 11:18. Allá, Lucas 13:16. Allá, Lucas 22:31 y 53. Y allá, búsquense en Génesis 3. ¿Listo? Perdón, búsquense en Lucas 22:3, mejor. 22:3. ¿Listo? ¿Ya tenemos aquí la primera mesa? ¿Listo? ¿Qué dice Lucas 10:18? Escuchemos. ¿Ya todos tenemos la cita? ¿Ya todos tenemos la cita? ¿Ya también? ¿Sí? Listo. Vamos a escuchar. Escuchemos. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18 dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A quién hace referencia Lucas 10:18? A Lucifer. O sea que por aquí vamos iguales. Son el mismo. Satanás y Lucifer son el mismo. Listo, por aquí todavía. Vamos a ver qué dice el resto. ¿Quién quita y que diga otra cosa? Listo, 8:12. 8:12. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Aquí ya está el diablo. ¿Qué dice el diablo otra vez? Más duro, más duro. Escuche que él lo escuche. ¿Perdón? Ok. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y le arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Viene el diablo y arranca porque no quiere que crean y se salven. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Será que no será otro hermanito por ahí que le están diciendo que es Satanás, que es el diablo? ¿Sí? Sí, de pronto es uno que miraba que el otro se estaba santificando y él no. Entonces será que, yo como que no creo que se crea mucho, entonces venga y le arrancamos aquí la piedra o le sacamos la piedra. ¿No? Es ahí como que entre sí como que no es el mismo, ¿cierto? Aquí ya dice, no sé, ¿qué dice aquí? 11:18. Si Satanás también es dividido, ¿podrán mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belzebú? Si yo echo... ¿Cómo es? ¿Otro? ¿Ya es otro? Si Satanás también está dividido, ¿podrán mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belzebú? Ya acá que está complicando más, ¿cierto que sé? Porque si Satanás está dividido, o sea, eso significa que hay Satanás y Satanás. No, porque Y los satanasitos. Porque ahí trata un contexto, porque a Jesucristo le dice que está poseído, por eso Jesucristo le dice, ¿cómo se les ocurre decir Por eso. de que yo he hecho Satanás en el nombre de Satanás? Pero acá sale Belzebú también. Exactamente. Es Salió por ahí. otro nombre Que está dividido. Otro nombre de otro demonio. ¿Sí? Y grande. Tiene cuernos, también tiene cuernos. Y cola, yo creo que también tiene cola. Con espinas. Sí, con espinas, sí. Aquí ya está más complicado. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el que sigue? Aquí el que dice qué. Lucas 13:16. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?
y a esta que la ató Satanás hace 18 años. ¿Otro Satanás? ¿Otro Satanás? Están saliendo los satanasitos. ¿Están saliendo los satanasitos? Sigamos por acá a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el otro aquí? ¿Quién lo tiene? 22:31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. ¿Nada más? Satanás ha pedido permiso. ¿Sí? Satanás ha pedido permiso ¿para qué? Para sacudirlos a nosotros. ¿Cuál es la cita? 22:31. 22. Y la última, Lucas 22:3. ¿Lucas? Génesis, dijo. Ok. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y entonces Satanás entró en Judas. ¿Todos son el mismo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será que sí? Todos son malos, ¿cierto que sí? Todos son malos, perversos. Lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras, pongamos mucha atención, lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras es que existe la fuerza del mal, que lo conocemos de diferentes formas. Hay diferentes maldades, por llamarlo de alguna forma, hay diferentes denominaciones, como lo dice él, ¿sí? ¿Quién es el jefe de todos? Satanás significa adversario, Satanás significa enemigo, significa oponente. ¿Y se opone a qué? A separar la persona de la senda espiritual. Ese es Satanás. Ese es Satanás. Es el mismo Satanás que llega y se le presenta ¿a quién? A Jesucristo en el desierto. Y acuérdense lo que yo les decía antes. Jesucristo, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace ¿qué? Hombre igual que nosotros. Y lo podemos ver en el Evangelio de ayer, que decía que después de 40 días, ¿qué pasó con Jesús? Sintió hambre. ¿Sí? Y con eso nos dice, es que Él era igual que nosotros. Exactamente igual que nosotros. Sintió hambre. Esa palabra que pone el evangelista San Lucas ahí, no es simplemente para hacer el evangelio más bonito. No es simplemente para decir, como poner más suspenso a todo el evangelio. Es para decirnos que Jesús era un ser humano igual que nosotros. Igual. ¿Hay alguna diferencia? Sí. En el pecado. En el pecado. Era igual que nosotros, menos en el pecado. Nunca pecó. Entonces, ¿eso qué nos sirve también? ¿Qué nos recuerda? Porque no solamente es llegar y decir, escribir bonito. Hay muchas semejanzas. Porque recuerde que todo lo que pasa en el Nuevo Testamento es algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús está, ¿cómo se dice fulfill en español? ¿Llenando? ¿Cómo? Cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, además de recordar la tentación a Adán, que ya lo dije, ya lo escuchamos, ¿es lo que sí? De comer el fruto, también refleja el éxodo de Israel y la experiencia de Israel en el desierto. ¿Cierto que sí? Entonces ya tenemos tres personajes. Tenemos a Adán, tenemos a Israel y tenemos a Jesús. Los tres tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres personajes? Adán, Israel
y Jesús. ¿Los tres son qué? ¿Los tres son qué? Los tres son tentados, ¿sí? ¿Y son tentados como qué? Como hijos primogénitos de Dios. Los tres son tentados como hijos primogénitos de Dios. Aquí, busquen Éxodo 4:22. Aquí en la mesa de Don Marcos. Deuteronomio 8:5. 4:22. Deuteronomio 8:5. Allá. Números 4:33. Allá. Deuteronomio 8:2. ¿Listo? En la mesa de ustedes, Lucas 4:2 y ustedes dos, Santiago 1:13. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Éxodo 4:22? ¿Ya lo encontramos? ¿Qué dice Éxodo 4:22? Tú entonces le dirás esto. Tú entonces le dirás esto. Esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Adán es el primer ser humano sobre la tierra. Israel es el hijo primogénito. ¿Cierto que sí? Deuteronomio 8:5, ¿qué dice? Comprende pues que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Yahvé te ha educado como un padre educa a su hijo. ¿Hablando de quién? De Israel. ¿Cierto que sí? Habiendo pasado también por el agua, como Israel en el Éxodo. Cuando Israel sale de Egipto, pasa a través de ¿qué? Del Mar Rojo, pasa por el agua. ¿Sí se acuerda que estábamos viendo el contexto del Evangelio? ¿Qué pasa antes? Jesús va ¿qué? Por el agua. ¿Cierto que sí? Exactamente como Israel, Jesús pasa por el agua. Qué bonito, ¿no? Mira lo que pasa. Todo lo que hace Jesús no es simplemente que Él se lo inventó. Jesús no es porque Él se proclamó Jesús y ya. Todo lo que hace Jesús tiene un porque sí, una razón de hacerse. ¿Sabes lo que sí? Entonces, Jesús, al igual que Israel, pasa por el agua. Al igual que Israel, es sometido a pruebas durante 40 días. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cierto? Como lo hicieron las personas de Israel durante 40 años. ¿Cierto que sí? Estamos aquí. Números 14:13. Números 14:13. ¿Ya lo tienen? No. Números 14:13. Números 14:13. Y Deuteronomio 8:2. ¿Ya lo tienen allá? 8:2. Dice: acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Para probarte y para probar lo que tenías en tu corazón. ¿Cierto que sí? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que estamos hablando de Cuaresma, ¿cierto que sí? ¿Qué nos dice eso de nosotros? Deuteronomio 8:2. ¿Nos lleva al desierto para qué? Para probarnos y para mirar qué tenemos en dónde? En nuestro corazón. Entonces Jesús, al igual que Israel, es llevado al desierto por 40 días. Israel fue llevado por 40 años para probar qué tenían en el corazón. Para probar. La diferencia entre Adán, Israel y Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Adán, Israel y Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Que los dos primeros fallaron. Los dos primeros fallaron. ¿Y Jesús? No. Pero hay un verbo
Dice así. Hay un verbo que significa peirasó. Peirasó. Que está en Lucas 4.2. ¿Qué dice Lucas 4.2? Donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Y al final sintió hambre. Peirasó significa tanto tentar como probar. Este verbo significa tanto tentar como probar. Porque recuerden, y eso ténganlo muy presente, Dios no tienta absolutamente a nadie. Dios no tienta al ser humano. Dios no tienta. Cuando hay tentación, ¿es quién? Satanás. El diablo, como lo llamamos nosotros. No me señala a mí. No, él no. Él no. Cuando hay tentación, significa que es Satanás, el enemigo, el adversario que no quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Dios no tienta, pero sí nos pone a prueba. Dios no tienta, pero sí nos pone a prueba. Y muchas veces permite al tentador, o sea, a Satanás, no a él, a Satanás, ¿sí? A Satanás que nos tiente, que nos acude, que nos acuda, ¿cierto que sí? ¿Qué dice Santiago 1:13? 13. ¿Cómo? Lucas 4:2, perdón. Ok. Que ninguno diga cuándo es tentado. De Dios me viene esta tentación, porque a Dios no le vienen tentaciones, ni tampoco tienta a nadie. De Dios no vienen las tentaciones porque Él tampoco tienta a nadie. ¿Cierto que sí? Pero hay una noticia buena. Hay una noticia buena y está en 1 Corintios 10:13. Dios no tienta a nadie, pero sí permite que el tentador, o sea, el Satanás, el diablo, Lucifer, llámelo como se llame, sea Satanásito, Satanazote, sea lo que sea, ¿sí? Los tiente. Pero hay una noticia muy buena. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? ¿Cómo? Escuchemos. 1 Corintios 10:13. Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé, que existen... 10:13. No habéis sufrido tentaciones superior a la medida humana. No hay tentaciones superiores a la ¿qué? A la medida humana. Dios no deja que nos tienten mucho más de nuestras propias fuerzas. Entonces, hay una frase muy común, muy común que dice, es que yo solamente soy un ser humano. Es que yo solamente soy un pecador. Es que yo soy pecador. Es que yo no soy perfecto. Hay una frase muy popular que dice, es que yo solamente soy un ser humano. Soy imperfecto. El único perfecto es Dios. No soy perfecto. No soy perfecto.
Es una realidad que no somos perfectos. Pero 1 Corintios 10:13 nos dice que no hay tentación que supere la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Dios no nos deja que nos pongan pruebas mucho más allá de nuestras fuerzas. Dios nos deja que nos tienten mucho más allá de lo que nosotros podemos resistir. ¿Hay excusa? No. ¿Hay excusa? No. ¿Que algunos tengamos mucho más fuerza, fortaleza que otros? Sí. Por ejemplo, yo no podría llegar a pasar por lo que pasó Job. ¿Sí? ¿Conocen el libro de Job, cierto que sí? Sí. Que el tipo le pasa de todo, que hasta se le cae el pelo. Ah, perdón, Gerardo. No, es que se me vino a la cabeza. Sí, al tipo le pasó de todo. Yo no podría resistir todo eso. ¿Sí? Job puede resistir eso. Y Dios le permitió eso. Porque él podía llegar hasta allá. Su fe era tan grande que podía soportar esas tentaciones. Las tentaciones de dejar a Dios y de renunciar a Dios. Ya que estamos hablando de fe, ¿sí saben qué significa la palabra fe? ¿Cierto que sí? Creer. ¿Qué significa la palabra fe? Creer en lo visto. Creer en lo visto, En lo que no vemos. en lo que no vemos. Bueno, eso es la consecuencia de tener fe, es de creer en lo que no vemos. Pero la fe proviene de la palabra latina fides. De la palabra latina fides, que significa fides, que significa lealtad, fidelidad. La palabra fe proviene de la palabra latina fides, que significa fidelidad, lealtad. Fidelidad, lealtad. ¿Estamos cansados? ¿No? Que ya llevamos 1 hora. Se ha ido el tiempo muy rápido y apenas vamos en la mitad. La discusión de Satanás nos quitó mucho tiempo. Es que así él es siempre, se ¿Sí? opone a todo. Se opone a todo. Y nos falta todavía lo más importante. ¿Ah? ¿Cansados? No. 10 minuticos más. ¿Sí? 10 minuticos más. Perfecto. Listo, vamos a acelerarle a esta cosa. Listo. Vamos a acelerarle más. Fidelidad, lealtad. Los santos son santos porque son ¿qué? Fieles, porque tienen fe ¿en quién? En Dios. O sea, los santos son santos, ¿por qué? Porque son fieles, son leales ¿a quién? A Dios, en todo momento. En todo momento. Y recuerde que nosotros también estamos llamados a la santidad. Muy importante en la Cuaresma recordar ese llamado. Estamos llamados a tener fe, a ser santos, a ser leales a Dios. Y vemos que sí podemos, ¿cierto que sí? Ya entendemos que Jesús se hizo hombre y se hizo igual que nosotros para darnos el ejemplo, es decir, sí se puede. Ya sabemos que no hay excusas, porque Dios no nos pone pruebas mucho más altas de las que nosotros podemos cargar. ¿Cierto que sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto que sí? Ya sabemos que hay Satanás, que está Lucifer, que está Belcebú, y que está Satanásito, y todas esas cosas. ¿Listo? Ahora bien, y todos los secuaces. Entonces, ahora vamos a pasar a algo muy importante. ¿Cuántas veces tentó Satanás, Satanásito, Satanazote, Lucifer, el que haya sido, a Jesús? 3 veces. ¿Cierto? 3 veces. 3 veces. La primera fue ¿qué? Comer. La segunda,
el mundo. Riquezas, las riquezas, el poder. Y la tercera fue adorar. Listo. Entonces vamos, ¿cuántas mesas tenemos? 6. Listo. Salmo 106, 14. Salmo 106, 14. La mesa de don Marcos. Éxodo 16, 3. Éxodo 16, 3. ¿Dónde está Genaro? Salmo 106, 21. La siguiente mesa, Éxodo 32, 1, 6. La mesa de acá, Salmo 95, 9. Y la última, Éxodo 17, 7. Éxodo 17, 7. ¿Listo? ¿Ya tenemos? ¿Qué dice Salmo 116? 106, perdón, 106, 14. ¿Qué dice el Salmo 106, 14? En el desierto ardían de avidez a Dios, tentaban en la estepa. ¿En el desierto qué? En el desierto ardían de avidez a Dios, tentaban en la estepa. Tentaban en la estepa. O sea, que le daban donde más le duele al ser humano, en la barriga. ¿Ah? No, en la estepa, o sea, la tentación es los antojos. Y Éxodo 16, 3, ¿qué dice? Para Marcos. Comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Israel está pidiendo comida, está pidiendo, demanda por comida, ¿cierto que sí? Y dice que cuando en el desierto se dieron a sus antojos, es lo que dice el Salmo 106, 14. Mira que el diablo conoce las escrituras, mucho, ¿sí? Porque la primera tentación que le dice a Jesús es, utiliza el Salmo 106, 14 y utiliza al Éxodo. No está tentando a Jesús simplemente por tentarlo, algo así como una idea así. Él conoce las escrituras, ¿cierto que sí? Y a nosotros también nos tenta de la misma forma. Los antojos. Yo he tenido unos antojos de empanada. ¿Ese es el demonio? No, esos son otra clase de antojos. ¿Sí? Pero sí hay algo que se llama glutamate. ¿Cómo se llama? Cuando uno come mucho. Gula, la gula. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Hay algo que se llama la lujuria. ¿Cierto que sí? Con gula, lujuria y todas estas tentaciones de esos antojos carnales que tenemos nosotros. Mira que el diablo es muy astuto. Y la segunda tentación, ¿cuál es? La riqueza del poder. Salmo 106, 21. ¿Qué dice Salmo 106, 21? Se olvidaron de Dios, que los había salvado del que hizo grandes cosas en Egipto, milagros en el país de Han y un prodigio asombroso en el Mar Rojo. Se olvidaron de Dios que los había salvado. ¿Cierto? Entonces, el diablo, Satanás, sea quien sea, lleva a Jesús ¿hasta dónde? A su monte alto y le muestra todos los reinos del mundo, ¿cierto que sí? Para que se olvidara de quién? De Dios. Porque es que el ego, la avaricia en el ser humano es muy grande. ¿Quién mejor que
que el ego para nosotros es exaltarnos y olvidarnos que es Dios el que hace las cosas y no soy yo. Es Dios el que pone las palabras y no soy yo. Pregunta. Una pregunta. Sí. También en una de las tentaciones el enemigo le dice al Señor que este mundo le ha sido entregado. Sí, para allá vamos si tenemos el tiempo, es que ya estamos sobre el tiempo. Pero recuerden que dice que en una de las tentaciones dice que dice, todo esto se me ha dado a mí, ¿sí? Yo te lo puedo dar a ti, que es la última tentación. Yo te lo puedo dar a ti si tú me adoras, ¿sí? Hay una palabra que se llama latría, y en esto tenemos que estar muy cuidadosos, ¿sí? Hay 3 palabras. Siempre se me olvida la I. Latría, hiperdulía y dulía. Dulía es ¿qué? El honor que se le da a los santos, que se le reconoce a los santos. Hiperdulía es el honor, la veneración a la Virgen María, únicamente a la Virgen María. Y latría es la adoración a Jesucristo, a Dios y a Jesucristo, Eucaristía. La adoración. A nadie más se le hace latría. O sea, nadie más se adora. ¿Adoramos a la Virgen María? No. La veneramos por lo que significa ella en el plan de salvación. ¿Adoramos a los santos? No. Los veneramos por lo que significan ellos en la vida y en la comunión con Cristo, en el ejemplo que ellos nos dan para configurarnos con Cristo. ¿Adoramos la cruz? Veneramos la cruz por lo que significa, ¿sí? Porque nos recuerda a aquella persona que a nosotros adoramos, que es Jesucristo crucificado. ¿Pero adoramos la cruz como tal? No. A Jesucristo lo adoramos, a Dios uno y trino y a Jesucristo Eucaristía, en las especies del pan y el vino, que se convierten en ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, el diablo, como conoce las Escrituras, trata de utilizar la misma táctica, porque si ustedes leen el Evangelio, que los invito a que lo lean después, para que tengan mucho más profundidad, miran que él llega a utilizar 2 salmos, dos versículos de un salmo, que es el Salmo 91. Es el Salmo 91. ¿Sí? Pero él no mira las partes, él le pasa lo de unos amigos de comunidades eclesiales cristianas, no católicas, que utilizan los versículos que les sirven a ellos, ¿sí? Y Satanás hace lo mismo, utiliza los versículos que le sirven a él, pero no se fijan en los 2 versículos diferentes. ¿Qué dice el Salmo 91:5? No temerás del terror de la noche, ni la saeta que vuela de día. 91:5. Perdón, 91, 11, 12. 11, 12. 11, 12, ¿qué dice? Pues a los ángeles les has ordenado que te escolten en todos sus caminos. Pues a los ángeles les has ordenado que te escolten en todos los caminos, ¿cierto que sí? En sus manos te habrán de sostener. En tus manos te habrán de sostener. Que no tropiece tu pie en alguna piedra. Que no tropiece tu pie en una piedra. Eso es lo que le dice el Satanás a Jesús, ¿cierto que sí? Pero ¿qué es lo que dice el mismo Salmo 91 después? El versículo inmediatamente después, el 13. Andarás sobre las víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Jesús le dice
Papá, parcerito, esto, aquí no es lo que usted está imaginando, ¿sí? Porque el mismo salmo que usted está citando dice que yo soy más que usted. Yo soy Dios y solamente a Dios adorarás. Solamente a Dios adorarás. Porque yo soy el que voy a pisarle la cabeza a las víboras, ¿cierto que sí? Y si se acuerdan de Génesis 3, el que leíamos hace rato, ¿sí se acuerdan cuál era la imagen que utilizaba Satanás? La serpiente. ¿Qué le recuerda ese momento cuando estaba en el paraíso con Adán y Eva? ¿Sí? Es que tú eres una serpiente y yo tengo la potestad porque yo soy Dios de hacerte así como cucaracha. Todo lo que hace Jesús tiene una razón del porqué, ¿cierto que sí? Tres tentaciones: gratificaciones sensuales, gula, lujuria y todos esos antojos, poder y riqueza, o sea, la avaricia, ¿cierto que sí? Y el deseo de las exhibiciones ostentosas, o sea, el orgullo y la vanagloria, todas esas cosas. Pero Jesús también nos dice cómo llegar a superar estas cosas. Nos enseñaba otro sacerdote que acá mismo que la palabra no significa, en su idioma original no significa la serpiente, sino el dragón. El dragón. Que eso lo ven en Revelaciones, ¿cierto? En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿cierto que sí? Eso más. Pero ¿cuáles son esas contras a las cuales nosotros como cristianos tenemos acceso? Primera de Juan 2:16. Esa es la advertencia que nos hace el apóstol Juan, que son las mismas tentaciones que pasó Jesús en el desierto. Son las mismas tentaciones que pasó Adán y Eva, que pasó Israel en el desierto. ¿Sí? Primera de Juan 2:16. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Cómo? Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de los ojos, la arrogancia de las riquezas, y la arrogancia de las riquezas, proviene del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso nos lo advierte el apóstol Juan en su carta. Las mismas cosas que pasó. Si es que hay una similitud de lo que hace Jesús en el desierto con la vida que nosotros vivimos. ¿Hay algo ahí? Hay una interrelación entre los dos sucesos, ¿cierto que sí? Entre la cuaresma que pasó él en el desierto y la cuaresma que pasamos nosotros año tras año. Hay una invitación mucho más profunda ahí. Y ahora sí, ¿cuáles son los remedios para estas tres tentaciones? La oración, el ayuno y la limosna, la caridad. El ayuno, para no decir que eso de solamente tortillas vive el hombre, ¿cierto que sí? La ofrenda para desprendernos de todo lo que nos ata a este mundo, a todos los bienes materiales, ¿cierto que sí? Por eso no es que dar ¿cómo se llama? Los 25 centavos ni el billete de dólar, ¿cierto que sí? Sino que es a través de esa ofrenda que nosotros damos, decir, Señor, yo me desato. Sí, necesitamos para comer, ¿sí? Pero es que yo no estoy ahí, es que si me gasto esos $10 y se los doy a esta persona pobre, entonces yo me voy a quedar sin comida. Sé que estamos sobre el tiempo y que ya nos pasamos del tiempo. Una historia sobre eso. 2 minutos. ¿Sí? No, ya estamos terminando. Ya terminamos. 5 minutos más. Historia. Cuando yo comencé en el seminario en Colombia, yo me fui de vacaciones donde un sacerdote amigo mío y quedaba en un pueblo, en los Llanos Orientales. ¿Sí?
uno como seminarista piensa mucho en la barriga. Tiene la tentación de comer mucho. Dicen que la vocación del seminarista se mide por el tamaño de la barriga. ¿Sí? Por eso solamente somos gorditos. ¿Sí? Entonces, que entre más comamos, más vocación tenemos. Es mentira. Pero siempre pensamos en la barriga. Siempre tenemos hambre. No sé por qué, pero siempre tenemos hambre. No conozco el primer seminarista que no tenga hambre. Entonces, yo fui a visitar a este padre, muy amigo mío, y estábamos un día, en la noche, estábamos ya a punto de descansar, y estábamos mirando lo de la ofrenda. La ofrenda solamente teníamos 100,000 pesos colombianos, que son como $35, más o menos. Y esos 35 dólares nos tenían que alcanzar por toda la semana para la comida. ¿Sí? Bueno, ayer los plátanos llegan muy baratos y hay comida. Pero después de que estábamos ya a punto de dormir, llegó una señora a tocar. Y yo fui y la abrí. Y la señora dice, es que necesito hablar con el padre. Y usualmente cuando son las 9 de la noche y dicen, necesito hablar con el padre, es porque quieren dinero. ¿Sí? Y yo me acordé de los 100,000 pesos. Y dije, no, si se le dan, ya nos quedamos sin un día para comer. Y entonces, ¿con qué vamos a comprar los huevos? ¿Sí? Yo le dije, el padre ya está durmiendo. Y ella insistía. Y insistía y insistía. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, no está bien, ya voy a ver, a ver si todavía está por ahí. Y ya lo llamo. El padre fue, habló con la señora, habló como 15 minutos, después me llamó y me dijo, traiga lo que tenemos allá. Y yo le dije, ¿todo? Sí. ¿Sí? Sí. Me dijo así, todo. Y yo dije, ¿y mañana con qué compramos los huevos? No, doble. Eso pasa. Sí, eso pasa. Siempre. Y yo fui y me dijo, déselos. Yo les daba los 5 como. ¿Y seguro, padre? ¿Sí? Y la señora se fue. Y yo esa noche no pude dormir bien porque no, yo mañana me voy. Yo mañana me voy para Bogotá otra vez para el seminario. Yo que me voy a quedar que aguantar hambre. ¿Sí? Toda la semana. Porque allá la gente era muy pobre. Y bueno. Sin embargo, yo me acosté, no pude dormir. El padre se acostó y como a las 6 de la mañana volvieron a tocar. Otra vez. Y yo dije, otra vez la señora pedir más plata. ¿Sí? Yo me levanté, que teníamos misa a las 7, pero ya me fui y le abrí y era otra persona y lo primero que le dije, no tenemos plata. Así, pero yo estaba bravo, así con cara de serio, no tenemos plata. Me dijo, no, ¿puedo hablar con el padre? Le dije, sí, pero es que no tenemos plata para dar. No, yo no vengo a eso. ¿Sí? ¿Puedo hablar con el padre? ¿Sí? Y entonces yo fui y lo llamé, pues ya estaba más tranquilo, no teníamos nada para darle, pero pues ya estaba más tranquilo. Y llegó el padre José se llama, y comenzaron a hablar. Yo me fui porque yo qué voy a hacer acá. Yo me fui y después riéndose me llamó otra vez el padre y me dijo, venga, prepare la maleta que nos vamos a ir. O sea, la maleta es preparar todo el cáliz y todas las cosas. Y yo, bueno, entonces nos fuimos. Y cuando nos fuimos, la persona que vino a buscar al padre José venía en un carro. ¿Yo qué digo carro? Un carrazo. Sí, pero era una camioneta de esos que... Y yo me subí más contento. Porque yo dije, si así es el carro, imagínense el desayuno. Claro. Y yo fui. Y entonces lo fuimos, el padre bendijo, hizo la misa, bendijo la finca por donde nos llevaron. ¿Sí? Y ya cuando nos íbamos a venir, le pasaron un sobrecito al padre. ¿Sí? Y el padre se reía, todo el camino se burlaba de mí, pues, porque él sabía por lo que me estaba pasando. Aunque yo ya tenía la barriga llena, pero pues solamente era por ese día. ¿Sí? Y cuando íbamos llegando al pueblo, me dijo, ábrale. Yo lo abrí y habían 250,000 pesos.
que era mucho más del doble. Sí, nos lo multiplicó. Y, o sea que tuvimos para los huevos, para el arroz, para y para la semana siguiente. Y el desayuno. Y el desayuno. Claro. ¿Sí? La bondad del carro. Eso es lo que hace la ofrenda. Porque Dios nos multiplica. Es deshacernos de lo que nos ata. ¿Ok? Y eso es la invitación de la Semana Santa, de la Cuaresma. Esas tres cosas: la oración, el ayuno y la ofrenda. Porque esos son los únicos remedios que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para las tentaciones. ¿De quién? De Satanás. De Satanás. O del diablo. Del diablo. Amén. ¿Preguntas? Las dejan para dentro de 8 días al Padre Robinson. ¿Ok? No para mí, porque ya estamos tarde. Voy a tratarlo. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas por atrás? ¿Usted va a venir todos los lunes? Trataré, pero bueno, tengo clase, desafortunadamente tengo clase los lunes de 6 a 9:30 de la noche. Hoy porque estamos en Spring Break y no tuvimos clases, pero a partir de mayo trataré de venir mucho más seguido. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije al principio. ¿Sí? Estudiar las Sagradas Escrituras no es simplemente por conocer y exaltarnos más, caer en una de esas tentaciones. Miren qué les sirve, tomen lo poco que aprendieron hoy y practíquenlo en su vida. Cada uno va a tener una transformación diferente. Cada uno, algo le llegó diferente. Por ejemplo, por aquí les llegó lo que es Satanás, los satanasitos. Los satanasitos. ¿Sí? Pero estos satanasitos nos ayudan a reconocer que hay un pecado al cual yo debo confesar, que yo debo transformar, que yo debo llegar a ser diferente en preparación para recibir a Jesucristo en mi vida, a Jesucristo resucitado. Y eso es lo más importante de estudiar teología, de estudiar las Sagradas Escrituras. No es simplemente llegar, sentarnos aquí y aprendernos 2 o 3 versículos más, porque el diablo los conoce. El diablo conoce esos 2 o 3 versículos. Es la respuesta que nosotros le damos a esos 2 o 3 versículos que Satanás utiliza para engañarnos. Eso es lo más importante de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso invertimos 2 horas, 1 hora y media, viniendo aquí los lunes. Eso es lo más importante. Los versículos nos los podemos aprender de memoria, todos, uno a uno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que llegan esos a traer y a cambiar esos versículos en lo que yo tengo acá? ¿Y cómo lo conecto con esto? Porque si eso no está conectado, no hay nada que hacer. Simplemente vamos a caer en sus tentaciones una y otra y otra y otra vez. ¿Amén? Amén. Entonces, break y la bendición o la bendición de una vez. Break y la bendición entonces. Si tienen alguna pregunta, voy a estar aquí no comiendo pan porque solamente del pan no vive el hombre, pero sí de agua porque tengo sed. Muchas bendiciones.